Bien, tal y como habíamos anunciado, tenemos al doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación de Clínicas Hospitales Privados, ANDECLIP. Tenemos al doctor Wilson Roa, presidente del Colegio Médico Dominicano, y ellos han hecho un anuncio para el miércoles. Como es importante este paro porque debuta Wilson Roa con el primer movimiento de este tipo, quisiéramos decir que junto con la Sociedad de Especialidades, médicos especializados, que dirige Santos Ramírez, hicieron un anuncio y vamos a dejarlo a ellos mismos que nos digan en qué consiste la demanda, por qué el paro y qué se quiere obtener con ello. Vamos a dejar al presidente del Colegio Médico y luego escuchamos al doctor Mena. Doctor, bien. Bueno, muchas gracias, don Julio. La razón del paro es porque no hay entendimiento en lo que es la implementación de la ley, porque nosotros no estamos solicitando absolutamente nada que no sea lo que dice la ley. La ley dice, don Julio, que hay que revisar todos los años, la estructura de atención médica, desde la clínica hasta los servicios que dan los médicos. Y en 1900... ¿Qué hay que revisar, doctor? La estructura completa del servicio. No tarifa solamente. No, la estructura, sino los servicios. El servicio completo. Anual. Anual, eso es lo que dice la ley. Y desde la implementación de esa ley, ¿cuántos años se ha hecho esa revisión? Bueno, por ejemplo, a los médicos especialistas le paga la ARS en 1978 262 pesos fiados en un volante. Y hoy, en el 2019, 41 años después, le pagan 262 pesos fiado en un volante. Un momentito, eso es al médico en atención a la atención primaria, son 300 pesos menos el 10%. Menos el 18% de la DGI. Ese es el 272. Así Ahora es. pregunta, doctor, ¿al especializado también? A todo el mundo. Porque un cardiólogo son 500 pesos. No, la tarifa que pagan la ARF. Las ARF. Porque no son ARS. Sí. ARS es el que tiene hospitales, clínicas y médicos. Sí. Y ellos no tienen ninguno de los tres. Entonces ellos son intermediarios de la producción financiera, pero tenemos que producirla nosotros. Entonces, tenemos en el 31 de agosto del 17, llegamos a un acuerdo, clínicas, ARF y Colegio Médico Dominicano. Míralo aquí los acuerdos. Míralo aquí. Los traje todos. ¿Quién es el interlocutor? ¿Con quién ustedes discuten para que el público entienda? Con el señor Juan Manuel Vargas. ¿Qué cargo tiene José Vargas? Manuel Vargas es el presidente ejecutivo de ADARS. Aquí está José Manuel Vargas. De la asociación. Sí, de la asociación de ARS privada. Sí. Míralo ahí. Sí. Él firmó. ¿Qué acuerdo es ese? Ese acuerdo está para modificar la estructura de atención en los centros de salud, pero para modificar la estructura de los tarifarios para los que dan el servicio, que son los médicos. Y ni una ni la otra han querido cumplir. Y eso no nos lo inventamos nosotros. Eso está escrito ahí. Aquí está el de SENASA y aquí está el de ADIMAR, que son las ARS pequeñas, porque a todo esto están inscritos en dos grupos. En dos, sí, la pequeña. La pequeña aquí que firmaron y no cumplen, y la grande aquí que firmaron y tampoco cumplen. Y entonces, bien, ¿a qué se comprometieron? Se comprometieron, Además de revisar esa tarifa, ¿qué otra cosa? el capítulo de las glosas, que es una figura que no existe en ninguna ley, más que el en la doctor imposición Roa de está hablando de glosa. Y eso se trata de cada vez que se atiende un paciente por un prestador de servicio, desglosan el expediente y para abreviar le dicen glosa. Así es. Ese capítulo de desglose es
algo que se usa con dos fines. Primero, rechazar cualquier borrón, cualquier acento o falta de ortografía que tenga el cosa. Y se hace para no pagar o para posponer el pago. Así es. Ya un pago que es precario tiene el problema del desglose. Ahora, eso tiene una contrapartida y nosotros no podemos dejarla, y es que nos pedirle al doctor Roa, cuando se abusa de ese expediente y se empiezan a colocar, ¿por qué le hiciste una glicosilada a una persona que su glicemia estaba normal, por ejemplo? No, fíjese, déjeme ahondar más en los acuerdos. Nosotros tenemos un acuerdo con las ARS sobre las glosas. Es decir, que para glosar se requieren tal y tales condiciones. Pero tampoco se ha cumplido. Es un protocolo. Sí, y firmado por ellos. Tampoco se ha cumplido. Pero eso va un poco más allá de lo que ustedes señalan. La glosa es un instrumento financiero, no médico, fundamentalmente. Sí. ¿No es financiero? Sí, no, es financiero. Es financiero, no médico. Eso es un problema financiero, fundamentalmente. ¿Por qué yo le digo que es financiero? Mire, usted, un paciente que vaya intensivo y su gasto sean $500,000, $750,000 de pesos, que está autorizado. Sí. Se le hace un procedimiento en el medio de una situación que el paciente se está muriendo y que usted lo que quiere es salvarlo, y un médico que tiene experiencia en ese, ha visto algo parecido y dice, hagan tal procedimiento. Ese procedimiento cuesta $2,000, por ejemplo. Si el RECO sumó en la totalidad $700,000 y ese procedimiento fue $2,000 y ellos consideran que está mal, te pagan el expediente entero. O sea, no te lo pagan. Entonces nosotros, además porque por eso le digo que es económico, nosotros estamos financiando eso. ¿Por qué? Porque en lugar de los 60 días, que se sigue violando la ley, porque la ley dice que a los 10 días que hay que pagarlo. Y después que usted somete un expediente, dice que a los 10 días. Yo quisiera saber con quién eso ha tenido éxito, si ha cumplido. Con nadie se ha cumplido. Lo primero, eso son 60 y 90 días. O sea, es decir, que es un problema a crédito que nosotros estamos, y por eso lo digo, sigo insistiendo que es financiero, que nosotros estamos produciendo. Entonces, te glosan el expediente, o sea, te lo objetan, que de hecho es un descuento, con otras palabras, es un descuento de un 15 y un 18% que te están haciendo. Entonces, eso hace que en un momento desesperado, sobre todo esas clínicas pequeñas y medianas, que como usted sabe están desapareciendo, le dicen, no, yo te voy a dar un 30-40% menos. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer? Ayudarlo. Usted no tiene problema con eso. No hay un organismo oficial. Por ejemplo, en la CISARRIR, no hay un organismo que discuta esto. Por eso nosotros decimos que la CISARRIR también tiene que ser modificada. Salud pública, que es, entre comillas, la rectora, debería ser la que haga eso. Ok, fíjese, nosotros tenemos contradicción con este expediente en este momento. Pero vamos a buscar un organismo superior, no una parte interesada, porque así no vale. Entonces la parte interesada, te paro el pago, no te pago y te descuento. Y tú tienes que aceptar lo que yo te diga. Toda la decisión está de un solo lado. De un solo lado. Solo ellos. Y solo ellos y nada más ellos. Sí, pero mire, tenemos que hacer un alto por lo siguiente. Ustedes saben que no va a faltar pasado mañana quien diga, los médicos son unos indolentes. ¿Ese paro es general o es un paro solamente para las ARS? No, para una ARS. Para una ARS. Sí, primero. Solamente para humanos. Solamente. Ese es el problema. O sea, no crea que la situación va a ser fácil tampoco. Nosotros estamos dispuestos a negociar, pero no estamos dispuestos a negociar precisamente en base a esta realidad, porque eso es un solo aspecto, y todavía es un solo aspecto es de la glosa que ustedes señalaban. Y por eso le decía que es una situación económica, no médica. Sí, es financiero. Es financiero el problema. Entonces, nosotros le decimos que
esa ley debe ser modificada, la 8701, en su aspecto médico. Usted que conoce bien esa situación, se sometió al Congreso o específicamente a los senadores y no hay una A de medicina. No hay una A de medicina en ese aspecto. Sí, pero doctor, con todo el respeto que nosotros tenemos, acuérdese que quien tiene que tener el título de prestadores de servicio aquí son ustedes. Sí, pero ustedes le cedieron eso. No lo impusieron. No lo quitaron a sangre y fuego. Pero usted no se recuerda de eso. Pero ¿quién es prestador de servicio? Los médicos y la clínica. Pero eso no cuenta. Pero ustedes son... ¿Cómo ustedes le dejaron el intermediario? Oiga, una cosa es que nosotros lo dejamos y otra cosa es el capital financiero. El que domina, manda y ordena aquí es el capital financiero. No son los médicos ni las clínicas, doctor. Está pasando lo mismo, doctor Roa, con el tema del salario mínimo. Ustedes no se están dando cuenta que a la cesantía, que usted sabe lo que es una cesantía y el problema que es para una clínica pequeña, tener una enfermera o 10 enfermeras, que si se liquidan, le toca más que el capital de esa clínica. Que lo que vale la clínica tiene que entregar a la clínica y tiene que buscarle un dinero. Entonces, eso pusieron una solución, doctor. ¿Usted sabe qué? Que eso vaya a un fondo, a un banco. Lo mismo del fondo de pensiones. Ellos le buscan una solución. Pero don Julio, y ustedes se quedan callados. No, don Julio, pero esto es parte, don Julio. Pero don Julio, ahí hay una situación peor todavía. Y es los aseguramientos. ¿Sabe lo que están haciendo las empresas? Muchas empresas, denunciado incluso por el mismo ministro de Trabajo, que tienen, por ejemplo, 500 empleados y lo tienen nombrado para la seguridad social con 1,000 y 2,000 pesos. Para cuando van a pagarle a la seguridad social, pagarle en base a 1,000 y a 2,000. Pero el sueldo no es 1,000 ni 2,000, son 15, 20 y 30. Le hacen el descuento, se quedan con ella y cuando le van a pagar a la seguridad social le pagan 100 pesos porque aparece con 1,000 pesos. O le pagan 200 y eso es una estafa. Y no hay régimen de consecuencia. No se puede detener a nadie ni se puede meter preso. Es que yo recuerdo cuando se discutió la seguridad social que solamente un doctor de apellido Lora se encaramó en un carro y le dio una patada a alguien. Pero yo no recuerdo que ni el colegio ni las clínicas asumieron su rol de prestadores de servicios. Julio, fíjese, nosotros... Porque usted sabe lo último que hizo. Aquí hay 3 clínicas que tenían grupos médicos asociados, ¿no se acuerda? Clínicas que eran ARS y se las permitieron y ahora tienen un problema interno grandísimo. ¿Usted se recuerda quién tumbó la verja del Congreso? ¿Se le olvidó eso? Fue el Colegio Médico que tumbó la verja del Congreso porque no le permitieron entrar a plantear su propuesta de modificación. Fue impuesto, recuérdese que en esa época había un banco en la 27 con Churchill, que era de los que imponían aquí la regla de juego y financiaron la imposición del proyecto. ¿Usted sabe eso? Sí. Ay, entonces usted cree que es tan fácil. ¿Y por qué nosotros, cuando vamos y tumbamos la verja, porque fue el Colegio Médico que tumbó la verja del Congreso, ¿por qué hicimos eso? Porque se nos negó recibirnos el proyecto de propuesta que nosotros y lo único hacíamos. que ustedes están pidiendo, que dice Mena, estamos dispuestos a negociar, es cumplir ese documento que ustedes tienen. No solo eso, sino que el criterio médico también se desplazó. Cuando yo entro a un quirófano, dependiendo de la complejidad, uso tal fármaco. Cuando salimos, dicen ellas, ese fármaco no está en el catálogo, glosan el expediente. Y entonces el criterio médico, ¿dónde queda? La libre elección del paciente, ¿dónde queda? La decidieron ellos. Ese es otro tema, ¿eh? Y eso no es facultad de ellos. Es decir, que no solamente te visitan una clínica y te dicen, ese paciente debe estar de alta, sino también se meten en el tratamiento. Claro. Pero no solamente eso, fíjese, inclusive cuando se necesita un medicamento que no está en el catálogo de ellos, y tú le dices al paciente, mira, tú necesitas tal cosa, tu seguro no te lo cubre. ¿Qué usted cree que usted hace con familia? Que usted lo busca, el paciente. Pero cuando el paciente va a la ARS y le dice, mira, yo te voy a comprar este medicamento porque ustedes no lo cubrieron. Nosotros tenemos... Usted sabe lo que hacen ellos también, que también glosan el expediente, aún el paciente comprándolo.
Usted Mire, sabía, nosotros tenemos tiempo suficiente para debatir eso. Yo quisiera el capítulo del miércoles que ustedes lo redondeen y nos digan qué le están demandando ustedes a las ARS en la figura de humano, porque también las otras no le han hecho el paro, pero ustedes tienen su reclamo. Y lo otro, incluyendo a Senasa, ¿verdad? Todo el mundo. Es verdad. Pero no le van a parar el servicio al resto. No. Pregunta, ¿cuál es la salida y con qué ustedes llegarían a un acuerdo? Fácil. Mire, el plan básico de salud lo modificaron con una resolución siendo una ley. O sea, en el único país del mundo que una resolución invalida la ley se impone. Y la ley no le daba facultad para imponer resoluciones. No, pero no para cambiar la ley, el contenido de la estructura de la ley por una resolución. La cambiaron. Segundo, el criterio médico lo desplazaron. Tercero, el tratamiento del paciente lo deciden las intermediarias, no el criterio del médico. Si a usted le van a revascularizar, por ejemplo, una pierna, para salvarle la pierna, la ARS no se la cubre. Pero si se la van a amputar, se la cubren. Ese es el sistema de salud que quieren. Y nosotros nos negamos a eso. Los tarifarios, desde 1978, la capital han aumentado 8 veces y al médico no le han aumentado un solo centavo. Y hoy tienen que trabajar por 262 pesos fiados. Pero a las clínicas, la glosa y otro mecanismo de imposición han ido acorralándola y la van a ir quebrando una a una. Y el médico donde labora es en la clínica. Bien. Y las clínicas tienen 86,000 empleados directos y 126,000 empleados indirectos. Y entonces, ¿dónde vamos a ir a parar? 8,000 médicos. Y tenemos 8,000 médicos, membresía del colegio médico, que laboran en los centros privados. Bien, no siempre el colegio ha estado totalmente de acuerdo con Andeclip. En la historia nos da algunas diferencias. Hoy están en una lucha conjunta por algo. Doctor Mena, Sobrevivencia. en la parte de la clínica, corroborando con lo del doctor, con el colegio médico, ¿por qué ustedes hacen esa lucha conjunta? Porque no estamos desligados, no podemos estar desligados. Nosotros somos aquí, como parafraseando lo que dicen, las dos alas de un pájaro. De un pájaro. En este caso lo somos. ¿Por qué? Porque los médicos son los que trabajan y producen para las clínicas. Nosotros en la clínica dependemos de ellos también. Y ellos a la vez dependen de nosotros. Porque lo que le brindamos las facilidades, que dicho sea de paso, lo que deja es, usted muy bien sabe eso, lo que dejan los internamientos y lo que dejan esos procedimientos y cirugía, eso es pérdida y que es subsidiado por los mismos pacientes en el sentido de la parte externa, del hemograma, de la orina, del coprológico y ese tipo de cosas. Entonces, no podemos estar separados si los dos dependemos de una misma situación, Bien, una situación económica. Es común a los dos. Es común Bien. a los dos. Yo creo que aclarado eso. Si cierran el centro de salud, ¿dónde queda el médico? ¿Perdón? Si cierran el centro de salud, ¿dónde queda el médico? No, que no tiene dónde Entonces, trabajar. esa es la razón, Esa es la razón. por la que estamos empujando en una misma Nosotros dirección. quisiéramos ahora entrar en hay un programa de televisión famoso en Estados Unidos, Desmontando Mitos. Nosotros le vamos a plantear al presidente del colegio y al presidente de Andeclip una serie de situaciones en que no necesariamente el que yo la pregunte quiere decir o que no la conozco o que estoy de acuerdo con una u otra. Sencillamente queremos la posición de ustedes. Lo primero es, ¿ustedes estarían de acuerdo con universalizar el pago per cápita por pacientes o prefieren seguir trabajando con tarifa? En el caso de las clínicas, doctor. Pero eso depende de cómo sean las propuestas. Depende de la tarifa de la práctica. Claro que sí, depende de la práctica, porque por ejemplo... Debe ser de acuerdo, entonces. Sí, y en Estados Unidos, ya que usted lo menciona, usted sabe que cuando un prestador o la clínica o el médico somete tal o cual expediente, ellos le pagan primero, le pagan todo, es al revés de aquí. Y si hay que devolverle, entonces esa clínica o ese prestador se lo devuelve, pero primero le paga. Pero usted no es partidario de la cápita. Depende de qué. No,
Porque si nosotros si nos ponemos y adquirimos la capital, lo que está detrás de eso es el paquete. Bien. Y el yo creo que, doctor, no, basado en que la salud no tiene precio. Pero La salud no tiene precio, pero pero tiene tiene un costo, Sí. cuesta algo. Entonces, Algo basado no en cuesta eso, mucho. eso te lo dice el dueño de clínica, el dueño de primaria, y te lo dice también las ARS. Espérese que esto tiene un costo y ustedes no pueden quebrar el sistema. Ahora yo pregunto, ¿no será que estás ganando mucho? ¿Qué sector es que está ganando mucho? Pero los bancos Las tienen intermediarias. 86 mil millones acumulados disfrazados por la ley 87. ¿Disfrazado de qué, doctor Mena? Adiós, porque dicen que la FP, pero usted sabe que fue por la ley de salud. No nos engañemos con eso. Pero Julio, es que los países que se han organizado y que existen las intermediarias son reguladas por el Estado. Porque es el Estado, según la Constitución, el garante del servicio. Sí, pero usted sabe que en este mundo esa palabrita de una vez te va a traer que van a decir, eso es Mena que tenía en su juventud una militancia y que quiere socializar la medicina. No, doctor, mire, yo lo que le quiero decir es lo siguiente. En la cápita, yo fui a Cuba y encontré que en un barrio había un médico, en un sitio, que le decía, mira, tú vas a atender 6 cuadras. Así Espérate. Y atendía 6 cuadras. Naturalmente, ahí también se atendían otras cosas. ¿Quién regula eso? Ahora, yo pregunto, no, pero espérese. Exacto. Espérese, era el Estado. Era el Estado. Y si ahí había que mandarlo al Fran Pai para ponerle entonces ya se mandaba a otro nivel. Pero yo quiero preguntarle, el cápita, ¿usted está de acuerdo? Es que la cápita, Julio, tiene que ser regulada, no puede ser libre. Porque ¿qué es lo que ocurre hoy aquí? ¿Y quién dice que tiene que ser libre, doctor? Pero aquí la A ti cápita, te dicen, yo te voy a dar 300 pesos para que atienda a esa persona. Por ejemplo, un militar, que ahora acaban de ponerlo en Senasa, el Estado le da 1.100, 1.010 pesos por persona. Esa es una cápita, pero ¿Y quién le construyó los hospitales? ¿Y quién le construyó los hospitales a los militares? ¿Quién le compró la tierra? ¿Quién le paga los sueldos? ¿Quién le paga a la secretaria? ¿Quién El le paga Estado. Y entonces le está Pero pagando. no puede competir contigo. Pero no eso puede competir porque primero tú ves que tú no puedes poner resonancia, pero el Estado le pone resonancia a la Plaza de la Salud y le paga la nómina a la Plaza de la Salud. Pero eso es lo que está diciendo precisamente. Por eso déjeme hacerle esta observación sobre la cápita. La cápita aquí la han aumentado 8 veces. ¿Tiene? La cápita la han aumentado 8 veces. Pero solo a las intermediarias. Solamente a las intermediarias. No llega a usted. Pero ahora mismo tienen planteado. A veces no han planteado. Porque nos dividieron la población en 3 grupos. En 3 regímenes nos dividieron la población. Y hay uno que todavía no ha entrado, no tiene protección. Pero arriba de eso, al régimen contributivo le quieren aumentar 104.87 pesos, pero es para entregárselo a las intermediarias también. Y entonces cápita sobre esa base no nos interesa. Por eso decimos que aquí quien tiene que regular es el Estado. Y no puede ser que usted aumente una cápita que dice anualmente cómo debe revisarse la estructura de servicio y se queda concentrada. Cuando usted dice eso, doctor, nosotros tenemos que aclarar siempre aquí que ustedes no están pidiendo que el Estado sea que socialice la medicina, sino que la regule. Que la regule. Okay. Porque yo veo que ellos habilitan en salud pública. Así que es. ese es otro tema que nosotros vamos a tratar más adelante. El por qué aquí hay profesionales de 20, 30 años de ejercicio que tienen que ir a habilitarse para poder trabajar en su especialidad. Pregunta, en el régimen de seguridad social de aquí, ¿ustedes ven diferencia entre lo contributivo y lo subsidiado? Claro, del cielo a la tierra. Pero para fines de ustedes. Claro, el subsidiado solo tiene derecho a ir a los hospitales carenciales del Estado. No tiene ningún otro derecho, ni ninguna otra opción.
El contributivo va donde quiere. Y si una clínica te dice a ti, yo recibo subsidiado, ¿quién le prohíbe que...? No lo tiene establecido porque los subsidiados son del Estado y para eso tiene que contar con la anuencia y la autorización del organismo correspondiente. Sabemos que ellas no pueden hacerlo porque los costos no le dan a una clínica privada para competir con un hospital. Pero... Ni al paciente para financiar sus costos tampoco. La palabra copago, ¿qué significa para ustedes? Un cobro de una diferencia. Por una razón. ¿Es justo ese pago? Bueno, claro, en el mercado que estamos, sí. Si tuviéramos regulado por el Estado que dijera este es el rumbo, entonces fuera diferente. Pero usted no puede ir a pagarle a un especialista, por ejemplo, como se le paga desde el 78 hasta hoy, 262 pesos fiado en un volante. Al lado de la clínica donde yo tengo un consultorio, voy y me recorto, me cobran 350 en efectivo. Y una comida vale más. Pero 350 en efectivo. Eso no tiene nombre, doctor Mena. Si la clínica independiente, la clínica ginecología y obstetricia, no como presidente que la gente cree que tienen un trato especial porque el presidente está ahí, es peor, ¿verdad? Va a una ARS y dice, yo quiero afiliar la clínica. Muy bien, doctor, usted tiene que ajustarse a esta tarifa. O usted le dice a ellos, esa es mi tarifa. ¿Cuál es el procedimiento? Usted tiene que ajustarse a ellos o ellos a ustedes. ¿Te ajusta o te ajusta? ¿Sé qué? ¿Te ajusta o te ajusta? La clínica a ellos. La clínica, ellos le dan su tarifa. Yo Así pago es. por un prenatal tanto y por cuando recibí un muchacho tanto y le ponen la tarifa. Así Ahora, cuando viene, vamos a suponer, ¿cuánto vale recibir un muchacho por un no subsidiado, por el otro, por el contributivo? 3,000 pesos. 3,000 pesos. Si el neonatal, ¿cómo se llama? Neonatal. El neonatal dice, yo cobro 5,000. La persona tiene que poner 2,000. Depende. Depende si la persona está de acuerdo o no, si no busca otro. Muy bien, pero vamos a suponer, un copago podría ser de 2,000, para poner un número. Ok. Ese copago, Ok. si la ARS dice, ustedes no pueden cobrar copago, no se lo puede prohibir. Ellos sí, ellos o te quitan, te quitan el código del contrato. Pero ellos lo tienen, mire, cuando yo no... Y tú puedes decir, yo no recibo pacientes de humano, tú puedes decirlo. Claro. Como profesional. Claro. Ahora, en este país, el artículo 62 de la Constitución de la República, hay derecho a huelga. Entonces nosotros tenemos derecho en eso, aunque tengamos contratos. Entonces ellos tienen derecho a algo que yo estoy pidiendo, que estoy equivocado, que es que ellos no tienen derecho a decir, todos los médicos con exequatur y especialidad y currículum y habilitados por salud pública tienen que estar aceptados por todas las ARS. No, al revés, nosotros somos los que estamos pidiendo eso. Una de las peticiones nuestras que nosotros estamos haciendo ahora es precisamente que todos los médicos, que es parte de lo que hemos firmado en esos contratos, que todos los médicos que trabajen en una clínica dada, no importa que sea habilitada, que esté habilitada y esté correcta. Sí, una clínica habilitada. Las ARS le otorguen sus códigos. Esa es una de las peticiones nuestras y que no se nos ha complacido. Entonces ellos le dan código a quien ellos quieran. Hasta ahora. Sí. Pero ustedes le dan también a la ARS que ustedes quieran. Se le está dando a todo el mundo, porque el 98% de los pacientes contributivos que van a centros privados son asegurados. Entonces usted o lo atiende, porque no va a ver a nadie. Pero hay un dato interesante sobre eso que usted dice. Un momentico, pero por eso era que yo le decía que precisamente la ley debía ser cambiada de la A a la Z, porque es que permite al Consejo, donde ni siquiera nosotros estamos. De la A a la Z, sí, todo. Sí, ¿por qué yo le digo eso? Porque no es posible, yo no conozco al ministro de Trabajo, ni sé quién es. Sí. No es posible, él no sabe de eso. Tiene que ser un médico de salud pública, el ministro de Salud Pública, el que por lo menos la parte médica la dirija y que SENASA y que CISARRIL y la DIDA dependan de ellos, porque quien sabe de eso es el Ministerio de Salud. Bien. Entonces señores, nosotros pensamos... La Seguridad Social tiene
demasiados actores. Y nosotros nada más hemos tocado relación clínica y cosas.